Arratsaldeon, ongi etorriak gaurko saio honetara. Saio honetan, Basque Pildorak hasiera programari hasiera ematen diogu, eta gaurkoak berdintasun politikak eta zeharkotasunaren inguruan arituko gara. Programa honen helburua, hasi berri diren emakume zinegotziei hastapenak edo euren egitekoa oinarritzeko gakoak ematea da helburua. Bienvenidas a la primera sesión del programa Basque Pildorak hasiera. Este programa tiene la vocación de ofrecer a las electas recién incorporadas a la política los fundamentos o algunos trucos o algunas claves para desarrollar sus funciones dentro de sus ayuntamientos. En esta ocasión nos reúne aquí la temática o el tema de las políticas de igualdad y la transversalización de género en las políticas del ayuntamiento. Gaurkoan gurekin izango dugu Sara Ibarrola, gai honetan aditua dena, eta aholkulari gisa jarduten dana eremu honetan. Bera izatez nafartarra da, baina gurera etorri da gaur gurekin bere jakintzak partekatzera. Esta tarde contamos con el apoyo y la ayuda de Sara Ibarrola. Sara Ibarrola es consultora experta en temas en políticas de género especialmente y además ha desempeñado cargos públicos en esta materia. Decía que Sara es navarra, pero la tecnología permite que esta tarde nos podamos ver y oír a través de este medio. Beste barik, beste barik hasiera emango diogu, gaurko saio honetan arituko gara bi zatitan. Lehenengo zati batean Sarak bere esposaketa edo bere hitzalditxoa eskainiko dugu, berdintasun politiken gakoak gurekin batera aztertzeko edo ulertarazteko. Eta bigarren momentu batean elkarrekin aritzeko eta gure galderak edo hausnarketak danon artean partekatzeko aukera izango dugu. La sesión tendrá dos partes, más o menos de una duración, de la misma duración una y otra, un poquito más tal vez la exposición de Sara. Una primera parte en la que Sara nos va a desgranar las claves de las políticas de igualdad y nos va a ofrecer algunos de los elementos que nos permiten entender cómo funciona. Y una segunda parte en la que vamos a poder intervenir directamente haciendo preguntas, planteando reflexiones o exponiendo cuestiones que nos puedan ser de interés. Beste barik, momentu honetan, hitza pasatuko diot Sara Ibarrolari eta bere esku gelditzen gara. Bueno, kaixo, arratsaldeon. Un placer compartir este espacio. Es un espacio de reflexión, de formación, de aprendizaje, aunque le llamamos píldora, como si nos tragásemos una pastillita y ya de repente tuviésemos en la cabeza todo ese marco que nos va a hacer intervenir mejor o de forma más eficaz en las políticas que impulsamos desde nuestras entidades locales para la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y de hombres. Quería apuntar, ¿no?, sobre la presentación que hacía Eukene para que me situéis un poco, que sí que estoy aquí en Nafarroa, pero en Tafalla, en la zona media. No sé si conocéis un poco, si no, recomiendo que os acerquéis para aquí, cerquita de Olite, que todo el mundo visita Olite y suele venir a comer aquí a Tafalla. Bueno, pues que os estoy hablando desde aquí, en una sesión que, bueno, lleva por título Políticas para la Igualdad y Transversalidad de Género. Luego vamos a ver despacio qué significa cada una de las cuestiones sobre las que, bueno, pues vamos a hablar a lo largo de esta hora y media que tenemos para encontrarnos, reflexionar, dialogar, pensar. A veces no se dan estos espacios y cuando yo lo preparaba, al menos este encuentro que vamos a hacer conjuntamente, yo decía, bueno, desde mi experiencia, ¿no?, en políticas públicas de igualdad, si yo entrase a trabajar a un ayuntamiento o fuese electa o alcaldesa de cualquier municipio, ¿qué me gustaría en materia de igualdad saber, que me contasen?
porque en muchas ocasiones se da por supuesto, sobre todo si somos mujeres que tenemos que saber de esto, y es más complejo de lo que parece. Entonces, ¿qué cuestiones básicas yo quisiera que me contasen para, bueno, al menos dirigir, orientar de la forma más adecuada mi intervención? Y de esa manera o en ese marco se ha preparado o he pensado esta sesión, que quisiera comenzar apuntando o sobre la que quisiera avanzar algunas cuestiones que nos ayuden a colocarnos, a situarnos y que tienen que ver con una reflexión más general a nivel estatal de cómo están las políticas locales de igualdad 40 años después de sus inicios, ¿no? En este espacio de reflexión que queremos hacer, de diálogo, de cómo nos colocamos, cómo nos situamos para trabajar en el marco de las políticas locales de igualdad, quería sugeriros que pensásemos un poquito en cómo están a nivel estatal, desde la diversidad de espacios, territorios, pero hay un libro que se acaba de publicar hace muy poquito, que yo lo traía aquí a colación, que es lo coordinan dos autoras investigadoras de referencia, que son Alba Alonso y Marta Lois, donde analizan qué ha pasado con las políticas locales de igualdad 40 años después de su implementación, de que iniciasen. En concreto, en ese artículo vamos pensando, mi sugerencia es que nos coloquemos en nuestros respectivos ayuntamientos. Ellas señalan en el año 2002 que las políticas municipales de género continúan siendo un ámbito de actuación con una notable debilidad. Si pensamos en los diferentes niveles de la administración, la autonómica, el gobierno vasco, las diputaciones y en este caso las entidades locales, es un ámbito de actuación más débil, entre comillas, que el resto de niveles de la administración. Además, ellas dicen que la crisis económica ralentizó, paralizó o truncó muchos de los procesos de institucionalización de la igualdad que se habían iniciado. Paró incluso presupuestariamente y costó ya mucho luego otra vez volver a empezar. Ellas señalan además, luego en el diálogo veremos si lo compartimos, que las políticas locales de igualdad tienen un peso político limitado, suelen ser, en general, hablo de forma muy global, la periferia de las políticas municipales o están en la periferia, tienen un sistema de financiación inestable, muy condicionado muchas veces a la política de subvenciones que exista por parte de otras administraciones con recursos limitados. En muchas ocasiones no hay ni partida presupuestaria para políticas de igualdad, sino que se van retrayendo de otras partidas presupuestarias la parte económica para desarrollar actuaciones en materia de igualdad. En general, luego lo veremos cuando hablemos del mainstreaming, ellas señalan que con relación o en comparación con otros niveles de la administración, la implementación es menor o tiene un nivel más bajo. Quiero que hagamos una reflexión posibilista. En ningún caso quiero abordar esta reflexión desde el déficit, qué difícil, qué complejo, sino, bueno, ¿cuál es la situación? Y yo en mi entidad local, más o menos, de estas cuestiones, ¿cuáles comparto veo? Ellas hablan también de que hay un déficit de estructuras de coordinación y colaboración. Luego veremos qué es eso. Sobre todo de estructuras de coordinación y colaboración para la igualdad dentro de lo que son los ayuntamientos. Apuntan que hay muy poquita investigación, y de hecho la hay, de qué ha aportado a las políticas públicas de igualdad la experiencia de trabajo de lo local, porque ha aportado mucho y que se requiere además mayor visibilidad. En el caso de quienes estamos aquí, tener referencias, referentes de qué se ha hecho en otros ayuntamientos, en muchas ocasiones es de gran ayuda. Además, comentan o acuerdan en este manual o en este libro que yo he trabajado, que falta mayor liderazgo político en materia de igualdad en los ayuntamientos,
y que el personal, tanto a nivel político como incluso técnico, específico, a veces no tiene la especialización suficiente. Si a eso le añadimos cómo en muchas ocasiones a ese personal o ese personal asume otras funciones como las que tienen que ver con, ellas lo señalan así, las políticas LGTBI, pues la debilidad a veces del trabajo se intensifica, ¿no? Si no hay un buen punto de partida o unas condiciones. Ellas también lo comentan y quien nos habla lo suscribe porque me toca verlo, ¿no? En la política municipal en muchas ocasiones, la confusión que suele existir entre qué es un plan de igualdad como política pública municipal o un plan del área de igualdad. Es decir, todas las actuaciones que se englobarían en un plan de igualdad se conciben como responsabilidad exclusiva del área de igualdad, no del conjunto de áreas municipales. Comentan también que con el estudio sobre el que quiero que iniciemos la reflexión, ellas señalan que una cosa es aprobar un plan, que se aprueba y generalmente además hay consenso, ¿no?, por el Pleno Municipal, y otra, una reflexión más profunda sobre qué posibilidades como ayuntamiento tengo de implementarlo. ¿Es efectiva esta planificación realmente? Porque muchas veces en la planificación de las políticas públicas confundimos cantidad sobre calidad. De hecho, en estos 40 años, la experiencia ha sido, bueno, como el papel aguanta todo, venga actuaciones, y a veces son unos planes de igualdad que cuando los evalúas, estableces o concluyes que tienen un nivel de desarrollo, de implementación o de ejecución pues muy por debajo de las expectativas, porque generalmente no ha habido los recursos suficientes para implementarlo ni tampoco el compromiso político necesario para ello. Hablo a nivel muy general, ¿eh? Ellas también lo titulan así, un poco el capítulo donde hablan de esto. Dicen, bueno, estamos ante un cambio de ciclo. Ellas señalan, ¿no?, para pensar en este cambio de ciclo, que en ocasiones, desde los ayuntamientos, pervive una perspectiva ciertamente asistencialista del trabajo que se tiene que hacer en materia de igualdad y se confunde el trabajo en materia de igualdad con, por ejemplo, la atención directa a mujeres, que se requiere de forma estratégica una mirada mucho más estructural, y apuntan también a que en ayuntamientos hay iniciativas muy innovadoras en materia de igualdad en áreas que a veces no tienen que ver con el área de igualdad, sino en otras áreas mucho más sectoriales, además de en el área de igualdad. Además, apuntan positivamente que cada vez, fruto de la capacitación, de los procesos y dinámicas que se han ido iniciando, el personal municipal tiene mayor receptividad a trabajar en esta materia. No todo, ¿eh? Y seguramente estaréis pensando, pues me viene a la cabeza no sé quién de mi ayuntamiento y todo lo contrario, pero cada vez hay más receptividad. También señalan que funcionan y que son operativas, sobre todo cuando estamos hablando de ayuntamientos más pequeñitos, la mancomunación de recursos y la cooperación multinivel. Y en este contexto, que nos lo vamos a ir contestando luego, ellas se plantean, ¿estamos en un cambio de ciclo? ¿Es posible la transversalidad de género en este contexto, en este diagnóstico de partida que, bueno, estamos compartiendo? Luego lo vamos a ir viendo. Ellas señalan, y yo lo suscribo, sobre todo lo traigo al contexto de Euskadi, que las políticas locales de igualdad se sostienen muchas veces sobre una base muy frágil, sobre todo cuando hablamos de ayuntamientos más pequeños y sin estructuras estables de igualdad. Y además señalan que coexisten las políticas de igualdad en un momento en el que se están renovando los instrumentos y las agendas en Euskadi ahora mismo, y lo vamos a ver con la modificación de la Ley de Igualdad y la aprobación de la Agenda 2030 para la Igualdad, conviven o coexisten con una importante infradotación, entre comillas, estructural en lo que se refiere a organización y a recursos. Entonces, de forma muy general, esta es la reflexión que hacen, analizando el conjunto del Estado. Yo no hablo de ningún ayuntamiento en particular porque la diversidad es grande,
pero me parecía que era un buen punto de partida para que lo llevéis a vuestros ayuntamientos y a partir de aquí vayamos construyendo la sesión. Entonces, quizá, ¿no?, quienes entráis, y lo importante es que lo enfoquemos de forma muy, muy posibilista. ¿Se ha avanzado? Mirar, hace 20 años, justamente, Judith Astelarra publicó un libro que se llamaba 20 años de políticas de igualdad. Ahora hablábamos de qué ha pasado tras 40 años, ¿no? Y revisando, ¿no?, el libro para preparar esta sesión, sí se ha avanzado indudablemente en todo lo que tiene que ver con la intervención intencionada y luego iremos viendo algunas cuestiones. Es que la normativa ya no es la misma, ha cambiado. Cuando ella hace la reflexión o ella escribe el libro, apunta, por ejemplo, como uno de los grandes desafíos que con el cambio de legislatura, si cambian los partidos políticos, se mantenga la agenda para la igualdad, porque a veces estamos como empezando otra vez desde cero. Y ahora, bueno, los desafíos se han ampliado, las políticas locales de igualdad han adquirido mayor complejidad y medir un avance pues es difícil, pero creo que tenemos elementos para decir que sí y luego veremos además cómo concretamos ese sí. A partir de aquí, ¿qué vamos a ir viendo a lo largo de esta hora que vamos a compartir? Vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con el marco normativo para la igualdad que nos es de referencia como electas. Es la base para la construcción de las políticas públicas de igualdad. Tenemos que, al menos, tenerlo como referencia, saberlo identificar y saber para qué nos sirve y, sobre todo, si nos interpela y cómo lo hace. Porque, como electas municipales, hay algunas cuestiones que hacen que podamos intervenir con seguridad argumentativa, que lo que establezcamos o que lo que traslademos o de alguna manera, ¿no?, nuestras prioridades políticas estén sostenidas y tengan legitimidad. Y la normativa es nuestra base. Diría también otros dos elementos más. Los datos desagregados, que son lo que nos ayuda a visibilizar y a evidenciar las desigualdades, y también todo el conocimiento y todo el marco más conceptual de referencia que iréis adquiriendo quienes no sepáis en el proceso. Por tanto, fundamental el marco normativo. Veremos algunas cuestiones. No penséis que vamos a estar, el artículo 1 dice en absoluto, pero que lo visualicemos, que sepamos. También veremos un poquito, bueno, todo el tiempo se habla de qué es eso del compromiso político con la igualdad. El compromiso político se construye, no es como una jeringuilla de repente que se nos inyecte y ya tenemos compromiso político con la igualdad. A medida que lo voy aprendiendo, más sólido, construyendo, más sólido es y más impacto tiene en las políticas municipales. Y luego ya también explicaremos qué es eso del mainstreaming de género, que además le vamos a llamar de otra manera, que no sea mucho más fácil, en las políticas locales, y cuál sería mi rol, además, dentro de esa estrategia que sería el mainstreaming de género. Lo vamos a hacer a partir de un marco normativo, teórico, conceptual, pero desde un enfoque muy, 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 muy aplicado, que tenga que ver con la realidad de nuestros ayuntamientos y con una metodología muy adaptada a quienes estáis participando. En la presentación había una diversidad, ¿no?, de trayectorias con relación a la igualdad. Algunas decíais, es mi primera experiencia, acabo de entrar a esta legislatura. Otras creo que incluso comentabais que llevabais 4. Pero vamos a pensar que el nivel va a ser homogéneo y cada quien desde donde está, las cuestiones que vamos a ir viendo van a enriquecer su mirada. Y bueno, pues es una píldora, adaptaremos los contenidos al propio formato de la sesión. Veis que la presentación va a ser muy pedagógica, visual. Luego, al final, como ha comentado Eukene, veremos en el chat y ya, o sea, a mano alzada, ¿no?, las aportaciones y dudas, pero sí que quería llegar aquí, un poquito a la parte de acuerdos previos. Nos unen muchísimas cosas como electas municipales y como cuestiones para hablar a posteriori y para entender la sesión estarían la responsabilidad desde dónde estamos interviniendo, el reconocimiento a todas y cada una de las que formamos parte de este espacio, respeto y también un poco capacidad de apertura, ¿no?, sobre todo para poder trabajar desde un pensamiento de aprendizaje. Bueno, si recordáis, si volvemos al título de la sesión, cuando os apuntabais, eran políticas públicas para la igualdad.
Y lo primero, ¿no?, que nos viene a la cabeza es, bueno, ¿qué son las políticas públicas para la igualdad? En nuestro contexto, las políticas públicas locales para la igualdad serían o son la intervención intencionada que hacemos desde lo público, desde las entidades locales, para, reconociendo que existen desigualdades entre mujeres y hombres, contribuir con los recursos públicos a eliminarlas o al menos reducirlas lo más que se puedan. La intervención en materia de políticas locales de igualdad o de políticas públicas para la igualdad no es estática, nunca la ha sido muy dinámica y ha ido evolucionando con el tiempo. De hecho, con el tiempo se han llevado a lo público preocupaciones que tenían que ver con desigualdades de género que en otro momento ni tan siquiera se habían percibido como tales. Por ejemplo, la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Hasta el año 2004, a nivel estatal, no hay una ley para la igualdad que las considere como una desigualdad estructural que tiene que ver con el sistema de dominación-sumisión, con las desigualdades que vivimos, con las diferencias de situación y posición de mujeres y hombres y a las que, por tanto, hay que, a las que tenemos que incidir para eliminar y erradicar o disminuir desde la intervención que hacemos en lo público. Esa respuesta serían las políticas públicas para la igualdad, que, como os digo, tienen que ver con una evolución, están en continuo cambio, pero sobre todo, y con esto sí que quiero que os quedéis, exigen de una intervención intencionada, queriendo, aposta, consciente, para que sea eficaz. ¿Qué ejemplos tenemos de políticas públicas para la igualdad? Cuando hablamos de políticas públicas para la igualdad, ¿qué nos viene a la cabeza? Un plan de igualdad es, por ejemplo, una política pública para la igualdad o un recurso específico que montemos en el ayuntamiento que tenga que ver con la consecución de los derechos de ciudadanía de las mujeres, por ejemplo, o un programa, una escuela de empoderamiento, está en el marco de las políticas públicas para la igualdad. Pero también, que sería un poco el paraguas que sostiene las políticas públicas para la igualdad, en este caso vamos a pensar en las locales, la normativa. La normativa son políticas públicas para la igualdad y la tenemos de diferentes ámbitos. No vamos a utilizar niveles porque parece que hay una jerarquía de más a menos importante, sino de ámbitos. Desde la parte más marco internacional se van haciendo, elaborando, construyendo las políticas públicas para la igualdad que tienen que ver con lo más estatal o con lo más autonómico o con lo más local. Y hay algunas de esas políticas públicas para la igualdad que son normativa que tenemos que conocer y que nos tienen que sonar, porque es un poco el paraguas que sostiene toda la intervención que vais a hacer en materia de igualdad. Muchas veces es cuando hablamos de esto, ¿no?, en los propios ayuntamientos, como si tuviésemos que justificar algo o dar una opinión y lo que estamos haciendo es cumplir con la normativa de obligado cumplimiento que nos es de referencia. No estamos haciendo otra cosa. A nivel internacional, lo voy a comentar muy brevemente, pero sobre todo para que os suene, hay algunas, bueno, en este caso no sería en sí una normativa, pero sí considero que es algo de referencia, un marco programático de referencia. Sería la 4ª Conferencia Internacional para las Mujeres que se celebró en el año 95 en Pekín, en Beijing. Es lo que se estableció en la conferencia, que se revisa periódicamente por parte de Naciones Unidas, que es quien la impulsa, está absolutamente vigente. Desde el 95 hasta la actualidad, la plataforma de acción que se concreta, ¿no?, a través de la 4ª conferencia está vigente y es de, entre comillas, obligado cumplimiento para quienes forman parte de las Naciones Unidas. Os podéis preguntar, ¿pero sigue vigente tantos años después? Hay muchas reflexiones, ¿no?, pero para que os vayáis quedando, os comentaré algún elemento de la diferente normativa a la que voy a hacer referencia. Fijaros que desde el 95 han pasado pues más de 20 años.
Se sostiene, o desde muchos ámbitos se dice, que quizá revisarla o hacer otra nueva podría suponer, sobre todo por parte de algunos países, un retroceso en lo que tiene que ver con las políticas públicas para la igualdad. Entonces, sigue vigente y se mantiene. Otra de esta es la cuarta conferencia internacional, hay otras 3 antes, no me voy a detener en ellas porque nos obligaría a estar mucho más tiempo, pero sobre todo que os suene, la cuarta conferencia internacional. Otra normativa de referencia es el Convenio de Estambul del año 2011. Convenio de Estambul es como lo conocemos coloquialmente, es el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Este convenio cambia el alcance y el marco de toda la intervención pública que se hace en materia de violencia machista contra las mujeres. Y es clave. No me voy a referir a ella aquí demasiado porque luego lo hablaremos cuando veamos nuestra ley de igualdad. Y también otro marco, también programático fundamental, sería la Estrategia Europea para la Igualdad de Género, que va desde los años 20 a 25. En el conjunto del Estado, quedaros en el ámbito internacional con esas 3. Beijing, Convenio de Estambul y sobre todo el marco programático que tiene Europa para avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres, de la que beben todos los planes de igualdad que luego ya vamos construyendo en nuestros ámbitos más próximos. En el ámbito estatal voy a nombrar 4 normas de referencia. La primera es la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, la ley orgánica, la estatal. Antes que esta, en el año 2004 se aprueba por primera vez la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Fijaros cómo ha evolucionado incluso la conceptualización de la violencia. Se le llama violencia de género ahí en la ley porque solamente se consideran violencia contra las mujeres aquella violencia que se comete contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero cuando hay una convivencia, una relación de afectividad, o la hay en el presente o la ha habido en el pasado. Seguramente, tal y como han evolucionado las políticas públicas de igualdad, os preguntaréis o diréis, bueno, pero esto ya, o sea, si ahora estamos hablando de mutilación genital femenina, de trata de mujeres con fines de explotación sexual, de acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo. Pero es una ley clave que, por supuesto, sigue vigente, pero mirad, hasta el año 1999 no había datos estadísticos de la incidencia a nivel estatal de la violencia contra las mujeres y algunas de sus características. Hasta que no hay o no se produce la primera macroencuesta sobre violencia contra las mujeres, no hay un desarrollo posterior que lleve a la aprobación de lo que sería luego la ley orgánica. En ese momento ya sabían que había otras formas y manifestaciones de la violencia contra las mujeres, pero en el 2004 es a lo que se pudo llegar, lo que se pudo regular. Por eso al principio os decía, siempre tener en cuenta que os va a dar legitimidad y capacidad argumentativa saber que tenéis un marco normativo de igualdad que avala vuestra intervención y apoyaros siempre en los datos que visibilizan la realidad diferencial y discriminatoria con relación a las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Entonces, 99 hay datos de violencia y en el 2004 se reconoce estructuralmente como una forma de discriminación a la que hay que dar respuesta desde los poderes públicos. Posteriormente, ya se va evolucionando muchísimo en materia de violencia y estaría el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que hace que se vayan cambiando o que se vaya cambiando mucha normativa en materia de igualdad, obliga al cambio de diferentes decretos legislativos. Y la traigo aquí o la nombro porque en muchas ocasiones los ayuntamientos, las entidades locales pueden pedir subvenciones en el marco del Pacto de Estado. Y luego, si nos da tiempo en la reflexión, pues igual incluso comentamos para qué están sirviendo en algunas localidades muy pequeñitas esos fondos. Y luego, también en materia de violencia, está la Ley Orgánica del 2022,
que ha sido tan polémica o tan controvertida, la de garantía integral de la libertad sexual. Si os digo la ley del sí es sí, os viene más claro a la cabeza que, al margen, ¿no?, de lo polémica que ha sido, supone un avance en cuanto a que permite regular, conceptualizar las diferentes formas y manifestaciones de la violencia machista contra las mujeres a las que no se llegaba con la Ley Orgánica del año 2004. Lo dejo ahí. Entonces tenemos el ámbito internacional, que ya nos suena, el estatal, que bebe del internacional, obviamente, y luego tenemos el de Euskadi. Además, vamos a abordar el de Euskadi en un momento en el que hay algunas cuestiones que han cambiado. O sea, hay dos marcos, está la ley, ¿no?, y la estrategia 2030 de muy reciente aprobación. No estamos hablando de normativa de hace 20 años en concreto. En el marco del conjunto de lo que sería Euskadi, en el año 2023 se aprueba la Ley para la Igualdad y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres. Se aprueba, pero realmente lo que es una modificación y revisión de la ley del año 2005, que adquiere un mayor alcance, se complejiza, recoge todos los cambios que hay en materia de políticas públicas para la igualdad y, fundamental, incorpora la eliminación de la violencia machista contra las mujeres dentro de la propia ley como parte de la intervención pública. Y me explico. En muchos sitios, por ejemplo, donde yo vivo en Navarra, hay una ley de igualdad y una ley de violencia contra las mujeres. Aquí, y es parte de una reflexión intencionada con todo el sentido, se toman dos decisiones importantes. Uno, no es tanto hacer nuevas leyes, el reto o el desafío es consolidarlas. Las leyes, muchas veces las de igualdad, se incumplen sistemáticamente. Por tanto, nuestro desafío es contribuir a consolidarlas. A veces parece que, como es hace años, ya no tiene valor, y todo lo contrario. Y además, entiende que el trabajo en materia de igualdad no va separado del trabajo en materia de violencia contra las mujeres. De hecho, la violencia contra las mujeres, la violencia machista contra las mujeres, es una consecuencia de las desigualdades de género que enfrentamos como modelo, como sistema, y que a más igualdad, menos violencia. Y las trabaja paralelamente. Solamente la norma foral de igualdad en el territorio histórico de Guipúzcoa lo hacía ya así en el año 2015, que fue algo como muy pionero. Y cuando se regula a nivel estatal y cuando se piensa en la Ley para la Igualdad y Vidas Libres de Violencia Machista, se hace de esta manera. Para que veáis que nada es casual, nada es fruto de una ocurrencia, sino que ese contraste o esa reflexión previa necesaria está detrás de todos los instrumentos normativos a partir de los que trabajamos e intervenimos desde lo público. Luego vamos a ver alguna cosita sobre la ley. Claro, la ley no tiene un horizonte temporal. La ley es, bueno, pues hasta que se cumpla, ¿no? O realmente el objetivo de la ley sería la consecución de la igualdad real efectiva de mujeres y hombres. Pero claro, la ley hay que articularla, hay que concretarla, hay que darle un marco. Es decir, todo esto en un marco temporal amplio, ¿cómo lo vamos a ir desarrollando? Y para ello, en el conjunto de Euskadi, se aprueba en concreto, ¿sí? ¿Se me escucha? Sí, sí. Ah, de acuerdo, vale. Había escuchado alguna interferencia y como antes se ha cortado ya estaba asustada pensando que no me estabais escuchando. Vale. Entonces, en el marco de Euskadi se elabora y se aprueba la Estrategia 2030 para la igualdad de mujeres y hombres, a la que luego voy a hacer referencia, ¿de acuerdo? Y voy a explicarla sobre todo con las cuestiones que más nos interesa saber como electas municipales. Subiremos un pequeño vídeo. En cuanto a la ley, primera clave, vemos una ley y yo lo pregunto siempre, la ley, ¿no?, para la igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, uno, interpela a las entidades locales, es decir, las entidades locales tenemos que aplicarla. Sí,
todas las administraciones públicas vascas y además otros poderes públicos, porque extiende la intervención de todo lo que sería el sector público. Lo deja además muy, muy claro. Por tanto, lo que está ahí nos interpela, entendiendo y desde el respeto a las competencias de autoorganización, tanto de las diputaciones forales como de las entidades locales. Algunas cuestiones que son claves de la ley para pensar sobre ella. Aborda muchas cuestiones, mejora, modifica, pero establece que las administraciones, bueno, en concreto la administración de la CAE, tiene que dedicar al menos un 1% de su presupuesto al impulso de políticas públicas para la igualdad, que no es solo el presupuesto de Emakunde, sino el de las políticas públicas. Y en el año 2030, ese presupuesto tiene que haber llegado al 1,5% del presupuesto. Y ahora nos vamos a las entidades locales y decimos, ¿cuánto le dedicamos al trabajo en materia de igualdad? En su momento, cuando se elabora la ley, se quería haber puesto esto para todas las administraciones públicas vascas, pero un poco desde el respeto, ¿no?, a las competencias de autoorganización, tanto de diputaciones como entidades locales, esto no se puede establecer así. Pero es un guiño, ¿no?, que tenemos que conocer. Sobre todo cuando nos toque un poquito defender presupuestos o argumentar la necesidad de presupuestar de forma eficaz y suficiente la intervención que hacemos en materia de igualdad. Luego, o como otro ítem, otra de las cuestiones que aporta sería la obligatoriedad de desarrollar políticas públicas en más poderes públicos vascos. En concreto, habla del Tribunal Vasco de Cuentas, habla de la Universidad del País Vasco, habla de las juntas, amplía toda esta parte. Refuerza además ámbitos que son clave, como el tema de la educación, el empleo, la salud. No tendría sentido ahora ir artículo por artículo. De hecho, estudiarla en profundidad nos llevaría una sesión, pero sí más para que lo tengáis en la cabeza. Todo el tema de derechos sociales, de cultura, apunta alguna cosa, aunque luego la estrategia 2030 lo hace más, cuestiones que tienen que ver con la transición ecológica y que tiene que ver ahí la igualdad, la transformación digital, la cohesión social y territorial. Dimensiona, como no lo hacía la ley del 2004, ahora en su revisión, todo lo que son los cuidados y la sostenibilidad de la vida como una parte central de las políticas públicas y además baja mucho o intenta hacer una mirada a la interseccionalidad. Y explico qué es eso. En el modelo desigual y jerárquico con el que vivimos, no sé si me estáis viendo, veis solo la presentación, basado en relaciones de poder de dominio, las mujeres, como género, estaríamos aquí. Pero no todas las mujeres compartimos nuestra experiencia, ni tenemos las mismas necesidades, y en función de cómo interseccionan con la condición de género otras variables de discriminación, como puede ser la raza, la lengua, la situación administrativa, la precariedad o la relación con el empleo y nuestras características o nuestras condiciones socioeconómicas, las vulnerabilidades se intensifican. Entonces, no todas las mujeres somos iguales entre nosotras, por decirlo de alguna manera, y esa mirada hay que tenerla en cuenta desde las políticas públicas. Esta mirada interseccional es uno de los grandes desafíos, porque se nos llena la boca, ¿no?, en el marco más teórico, pero cuando hay que llevarla a la práctica e implementarla, pues la complejidad se intensifica y la experiencia también disminuye. Entonces, habla, ¿no?, del ejercicio de los derechos de las mujeres que viven múltiples discriminaciones. Y sobre todo, o no sobre todo, en una pata muy importante, recoge todo el marco normativo que he comentado antes en materia de violencia machista contra las mujeres, que en coherencia con el Convenio de Estambul, del que os hablaba antes en lo internacional, no la considera una lacra o un problema. Lo digo porque es importante la comunicación y muchas veces nos referimos a la violencia machista así, una lacra. No.
hace referencia explícita a ella y yo creo que le da, ¿no?, el marco que requiere como una grave violación de los derechos humanos, que tiene que ser abordada desde ahí, como una violación, aporta ese enfoque de derechos humanos y un problema además de salud pública de primer orden. Además, amplía y refuerza toda la respuesta hacia la violencia contra las mujeres desde el sistema público. Es un punto de inflexión. Por supuesto, hay que abordar, entre otras cuestiones, por dos. Uno, porque amplía la cobertura, por decirlo de alguna manera, de la violencia, de las formas y manifestaciones o de lo que se concibe como violencia contra las mujeres, que lo tenéis en la ley y podéis acercaros a ella y verlo. Entonces, no solamente habla de la violencia que se produce en el ámbito de las relaciones de afectividad, pareja es pareja, habla de la violencia sexual, de la violencia habla de la violencia sexual, habla de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, del acoso sexual y por razón de sexo, de la mutilación genital femenina a la que me refería antes, de los matrimonios forzados, concertados o a edad temprana, de otras manifestaciones de la violencia, en todas las formas en las que puede ejercerse, que serían la violencia física, psicológica, sexual y también económica, que de la económica tenemos muy poquitos datos. No tienen por qué darse de forma separada, sino que se pueden dar, que generalmente se dan muchas de ellas conjuntamente. Además, habla de víctimas supervivientes. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de esto? Las víctimas de la violencia no solamente son las mujeres en primera persona que la viven directamente, sino también sus hijas e hijos y otras personas del contexto cercano que están expuestas a ese entorno de violencia. Fijaos la importancia de esto y cambia absolutamente la intervención. ¿Por qué? Porque desde los recursos públicos se debe de dar respuesta con la debida diligencia también a estas situaciones, entendiendo que, en este caso, por ejemplo, los hijos e hijas también enfrentan daños de diferente impacto que condicionan sus vidas. Solamente ya esto supone un alcance muchísimo mayor de la intervención desde lo público en materia de violencia contra las mujeres. Y traigo un poquito el nombre de supervivientes porque bueno, la ley se refiere, pero cuando tú preguntas a una mujer, ¿no?, que vive violencia machista, si se siente víctima, víctima se utiliza mucho y está muy establecido y es muy importante, todo para el ámbito más jurídico, pero eh, muchas de ellas no se sienten, ¿no?, como interpeladas cuando tú hablas de víctima. Pero en cambio sí, a veces más, tampoco hay un nombre específico con el que todas se sientan identificadas, con el de supervivientes, que tiene que ver con aquellas mujeres que han emprendido un proceso activo de recuperación y de salida, ¿no?, de ese entorno de violencia que han enfrentado durante muchísimos años. Y además, bueno, de esto podríamos hablar también muchísimo. Incorpora otra cuestión importante que tiene que ver con el derecho a la reparación del daño. Es decir, las mujeres que enfrentan, que viven violencia, así como otras víctimas supervivientes, tienen derecho a la reparación del daño que han enfrentado. Y eso tiene que ver con los recursos y con la dotación de recursos públicos. De hecho, la ley establece la financiación, ¿no?, establece además en qué casos, se tiene que haber sentencia judicial, etcétera, pero bonificaciones para algunos supuestos que tengan que ver con la reparación del daño. Es importante porque luego, cuando veamos las metas de la Estrategia 2030, vamos a ver una que tiene que ver justamente con esto. Por tanto, si tuviésemos que resumir de alguna manera, la ley supone un mayor alcance y complejidad en la intervención pública en materia de igualdad, nos interpela como entidades locales, supone un antes y un después en el abordaje institucional de la violencia contra las mujeres y también en los procesos de institucionalización de la igualdad en nuestras organizaciones. Es nuestro marco
y de cara al trabajo que hacemos en nuestros ayuntamientos nos otorga muchísima legitimidad a la intervención que desarrollamos. Os decía antes, claro, la ley es el marco, ¿no?, de obligado cumplimiento, pero ¿cómo lo articulamos? ¿Cómo lo concretamos? Bueno, pues en el marco de la ley, el año pasado, después de un proceso de trabajo amplio pues de más de un año, se aprueba la Estrategia 2030 para la igualdad de mujeres y hombres en Euskadi. Pregunta, como nos hacíamos antes, ¿interpela a las entidades locales? Pues efectivamente, creo que las interpela directamente, además. Se refiere además a ellas directamente cuando, si tenéis la oportunidad, ¿no?, cuando accedáis al documento público de la Estrategia 2030, que está colgado en la web de Emakunde, vais a ver al final donde para cada uno de los objetivos, ¿no?, que plantea, hay un cuadrito que pone administraciones públicas vascas que están interpeladas por esto. Pues va a haber algunas que no interpelen a las entidades locales, pero porque no tiene competencias en esa materia, pero otras muchas que sí. Y es un guiño también a la intervención y al que podemos hacer desde lo local. Fijaros, la Estrategia 2030, en su misión, ¿qué plantea?, ¿no?, que, bueno, es interesante. La misión es proporcionar a los poderes públicos vascos directrices, orientaciones, para que a través de sus políticas, de las vuestras, de las nuestras, desde las que se hacen de las entidades locales, se construya una alternativa al modelo de organización social patriarcal actual. Esa sería la misión contada de forma muy sintética. Y esa misión, a la vez, se conecta con varios desafíos que tiene la estrategia. Luego la voy a contar mejor, que tendrían que ver con el refuerzo, es que no tiene nada que ver, de las políticas públicas de igualdad. Hay un salto cuantitativo y cualitativo importante a través de la estrategia. Se alinea la intervención en materia de igualdad en Euskadi con la Agenda 2030 y los ODS, y se hace operativa y se concreta la Ley para la Igualdad. Por tanto, tiene una vinculación con la ley. Fijaros, hasta hasta antes de la aprobación de la estrategia, la intervención pública en materia de igualdad se concretaba a través de planes de igualdad de cada legislatura. El último fue el 7º Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres. A partir de la aprobación de la ley, se deja abierto el marco temporal de lo que tienen que ser las planificaciones en materia de igualdad. Antes siempre cada legislatura, gobierno vasco, tenía que hacer un plan de igualdad que marcase las orientaciones en hacia dónde tenían que ir las políticas públicas de igualdad en Euskadi. En el año, cuando se aprueba o se elabora la Estrategia 2030, como la ley no ponía un marco temporal, establece que quiere alinear la intervención con los ODS y la Agenda 2030. Y es una estrategia hasta el año 2030. Desde mi punto de vista técnico y desde mi experiencia, a ver, ¿no?, luego cuando se evalúe cuáles son los resultados. Pero muchas veces el hacer a nivel ya de gobierno, no en un ayuntamiento, que la realidad es muy diferente y luego comento además por qué. Pero a nivel un poco de lo que puede ser un gobierno, entre que elaboras una estrategia, un plan, lo pones lo vas implementando, haces el seguimiento, se te han pasado los 4 años, entonces es muy poco margen y a veces se cambian de un plan a otro, pero tampoco hay tantas áreas de mejora, siempre las hay. Pero os decía al principio, lo importante no es nuevas políticas y programas, sino avanzar, pero siempre consolidando lo que ya hay. Entonces, es esa mirada. Desde el Gobierno vasco también había ya varias estrategias de otros ámbitos que os tocará ver hasta el 2030 y se decide alinear de esa manera con los ODS y la Agenda 2030. Entonces, tiene un mayor alcance temporal. Interpela, como os decía, a más instituciones, como la ley, Parlamento Vasco, Juntas Generales, de los territorios históricos, a la UPV, al Tribunal Vasco de Cuentas. Es el marco de referencia
para otras planificaciones que hay en materia de igualdad en el gobierno. ¿Por qué? Pues porque está el plan de brecha salarial, luego planes sectoriales que tienen que ver con igualdad, el plan de coeducación, el plan marco paraguas de referencia es la estrategia. Aporta un modelo de transparencia, con un modelo de gestión, un sistema de gestión basado en indicadores, informes, que permite contar y rendir cuentas de lo que se hace en materia de igualdad y el impacto que tiene, sobre todo vinculado a las metas de la estrategia, a las que luego me refiero, y plantea una intervención en 4 ejes. Simplemente que os vaya sonando, ¿vale? El primero tendría que ver con el buen gobierno. Buen gobierno llevado a nuestros ayuntamientos sería mi ayuntamiento hacia adentro, hacia lo que son las tripas, los engranajes, las dinámicas internas de la organización. De alguna forma se buscaría un modelo de gobernabilidad que contribuya a la igualdad. Este es un ámbito muy importante, que recoge además todos los mandatos normativos de la Ley para la Igualdad. Además, recoge otro ámbito de intervención, para el que luego tiene sus líneas de intervención, objetivos, etcétera, que es el empoderamiento de las mujeres. Porque desde Beijing en todas las revisiones se considera un ámbito fundamental y se trabaja en diferentes dimensiones. Todo lo que tiene que ver con la autonomía económica, por ejemplo, estaría dentro de ese ámbito, lo que tiene que ver con la pobreza, con la participación social y la incidencia en todos los espacios. Ese tipo de intervenciones estarían ahí. Además, habla de una organización social justa, igualitaria y sostenible, que es otro de los grandes ejes o bloques. Mirad, haceros a la idea de que la estrategia es un armario, cada una de las puertas donde va a haber una organización diferente, unos contenidos diferentes, son estos ejes que os estoy trasladando aquí. En organización social justa, igualitaria y sostenible, que sería esa tercera puerta, estaría todo el trabajo en materia de educación, cuidados, valorización de la igualdad o que se instale, ¿no?, internamente en cada persona como un valor social. Todo el trabajo que hemos visto antes en materia de transformación económica, digital, cohesión social y territorial estaría también ahí. Y, por supuesto, otra de las puertas o de los ejes sería el de vidas libres de violencia machista contra las mujeres. ¿Por qué es importante esto? Porque en nuestras entidades locales, cuando vayamos a hacer un plan para la igualdad, tiene que ser coherente con la Agenda 2030 para la igualdad del gobierno, que es la que orienta, la que marca las directrices. Y además aquí, que luego voy a bajar un poquito más, os doy otra pauta. Por ejemplo, a mí la estrategia me ha tocado trabajarla en toda la parte de participación, pues con entidades locales, técnicas de igualdad, con movimiento asociativo, comisión consultiva de Emakunde, etcétera. Y sobre todo, muchas veces lo que te dicen es, ya, pero yo quiero verlo más concreto, yo quiero ver la actuación. Y esa no es la estrategia, la tenemos que mirar desde otro sitio. La estrategia orienta, marca hacia dónde, pero la concreción la hacemos cada quien en cuanto a actuaciones en nuestros ámbitos, en lo que conocemos, a partir de nuestra trayectoria, en este caso de las entidades locales. Esa sería un poco la idea. A diferencia, porque se da un cambio cualitativo y cuantitativo con la estrategia 2030, a diferencia de lo que ocurría en los planes de igualdad anteriores, la estrategia plantea metas, es decir, para el año 2030, ¿dónde quiere que esté colocada Euskadi en materia de igualdad? O sea, ¿cómo yo quiero o hacia dónde quiero que vaya Euskadi en materia de igualdad en los próximos años? Tiene una visión mucho más estratégica. Hasta ahora no la habían tenido otros planes. Y plantea 11 metas. Es una mirada como política, estratégica. En el 30, ¿dónde queremos estar? Y habla, luego lo vamos a ver con un vídeo, del nivel de igualdad de mujeres y hombres en Euskadi, del presupuesto que tienen que tener las políticas de igualdad, de cómo tienen que ser los servicios y unidades de igualdad, entendiendo la diversidad territorial que hay. Otra de las metas tiene que ver con la capacitación en igualdad, con el empleo. Por ejemplo, en el 2030 se quiere reducir al menos a la mitad la brecha de género con relación a la tasa de empleo en la CAE. Otra de las metas tiene que ver con la igualdad salarial, que sería reducir en 5 puntos la brecha salarial de género en Euskadi.
Pensad que son metas que están cuantificadas y que, por tanto, tienen que tener un monitoreo sistemático para ver cómo se van cumpliendo. Otra de las metas tiene que ver con la coeducación, es decir, se quiere que a partir del diagnóstico que tenga cada centro educativo, todos tengan una intervención a la carta ad hoc desde donde se contribuya a implementar una escuela o un modelo de educación que sea coeducativo realmente. Luego también tiene otra meta vinculada al trabajo doméstico y de cuidados, que va a tener que ver un poco con la implicación y la participación de los hombres en los cuidados, además de otras instituciones. Otra meta que tiene que ver con el rechazo social a la violencia machista. Esta meta, por ejemplo, la vinculo, ¿no? Para que la veamos con estos datos que salían del CIS, de cuántas, de cómo se veía el feminismo y cómo se creía que se había avanzado. Esos datos de, bueno, a ver, hay que llegar a la igualdad, pero sin pasarse, ¿no? Aquí lo que se quiere que hay datos es que el 100% de la población de Euskadi considere la violencia machista contra las mujeres inaceptable. Otra de las metas tiene que ver con la atención integral, en concreto con reducir a cero las mujeres asesinadas dentro del sistema de protección, o sea, que estén dentro del sistema de protección de Euskadi. Y una última meta, que es la que os decía antes de lo de la reparación del daño, que sería garantizar, esto sería una meta que le compete a la Administración General, que las víctimas supervivientes de violencia machista reciben ayudas económicas en los supuestos de impago de indemnizaciones, ¿no? Bueno, pues estas son las metas, son de diferentes, afectan a los 4 ejes de la Estrategia 2030 y a diferentes ámbitos. Pero está puesta la mirada estratégicamente ahí. Y es importante porque si no, en planificaciones tan amplias que tocan tantos temas o tantos contenidos como puede ser un plan de igualdad en vuestro ayuntamiento o en este caso ya la Estrategia 2030, como que los logros o el hacia dónde se diluye. Sí, ya hemos hecho esto, lo otro, pero no, esto como que focaliza la mirada y hace que, y esto es importante para nuestra intervención desde el ámbito local, tengamos prioridades. Tener prioridades en planificación de política pública para la igualdad marca la diferencia, porque todo es inabarcable. Entonces, en 4 años, con lo que yo tengo, con dónde estoy, con el marco normativo, con la realidad municipal donde vivo y a la que me enfrento, ¿qué es lo que yo quiero? Y prioritariamente, ya lo avanzo, lo que genera cambios son los procesos que podáis implementar dentro de vuestros ayuntamientos. Las acciones puntuales, luego lo vemos más despacio, aunque tengan un efecto así de primera, ¿no? Como impactante, es muy fácil que se diluyan o cambia la gente, cambian los equipos. Vale, pues eso no tiene sentido. Pero los procesos sí que quedan. Si hemos hecho un proceso de capacitación o formativo interno, político y técnico para el personal del ayuntamiento, eso queda. Bueno, las personas cambian también, pero eso queda, como es otras cuestiones. Mirad, esta sería un poco cómo bajaría, ¿no? La estrategia 2030 a lo que tiene que ver el trabajo que yo hago en mi ayuntamiento. Entonces, para que entendáis simplemente la estrategia, la parte azul sería hasta donde llega la estrategia. La estrategia, Gobierno vasco, es la planificación general en materia de igualdad de aquí al año 2030, sería 23-30, y nos da las directrices, las orientaciones que tienen que asesorar nuestra intervención como entidades locales. Eso es lo que nos da. No podemos generarnos otras expectativas diferentes a estas. Y esto es necesario porque concreta la normativa. Hemos visto que esa intervención se organiza en 4 ejes que tienen objetivos estratégicos. Sería una planificación, una lógica en cascada que se llama. De lo más general vamos concretando y bajamos a lo más específico. Baja objetivos estratégicos, cada objetivo estratégico tiene unas líneas de intervención y esas líneas de intervención, que es lo más concreto, unos objetivos específicos, que además se intenta que sean bastante pedagógicos, en concreto que digan, ¿no?, qué se espera de eso. Y para esos ejes hay metas con sus respectivos indicadores para medir cómo se van cumpliendo. La parte naranja sería la que nos toca cómo
en nuestros ayuntamientos y la que tenemos que, o en la que tenemos que pensar como electas municipales. ¿Cómo la concretamos, esa estrategia en nuestros ayuntamientos? Con planes de igualdad, que no es más que la planificación organizada de cómo vamos a intervenir para el logro de la igualdad de mujeres y hombres en nuestro ayuntamiento en los años que consideremos. Aquí la estrategia deja abierta a las diputaciones o entidades locales el marco temporal sobre el que quieran trabajar. Pues normalmente el corto en un ayuntamiento es más sencillo, legislatura, pero puede que hay algunos ayuntamientos que lo están alineando también con la estrategia 2030. Igual va a depender del tamaño. Entonces, en función de qué se quiera, de cuáles sean las prioridades, el marco temporal puede ser uno u otro. Cualquier decisión que tenga una metodología detrás y que esté tomada por algo es absolutamente legítima en la planificación de la política pública. Lo que sí dice es cómo tienen que ser esos planes de igualdad. Tienen que alinearse y ser coherentes con la estrategia 2030, tener un diagnóstico previo, o sea, ¿qué es lo que se ha hecho en el ayuntamiento antes? ¿Qué impacto ha tenido? ¿Dónde tendremos que seguir interviniendo? ¿Cuáles son las principales brechas de género en el ámbito donde actúa mi ayuntamiento? Esa información de partida va a ser la que me permita atinar con la intervención que yo voy a concretar en el plan para la igualdad. Es importante que el plan tenga participación, o sea, participación tanto del personal del propio ayuntamiento como de la ciudadanía organizada, asociaciones, grupos feministas de referencia en el territorio. La participación bien armada y entendiendo todo el mundo lo que pueda aportar y que se espera de la participación siempre mejora. Los planes de igualdad, enriquece, aporta otra mirada que si no, no la vamos a tener. Y luego lo que señala es que tenga objetivos y aquí, si os dais cuenta, ya acciones. Aquí sí, tiene que tener acciones, actuaciones concretas. ¿Cómo voy a materializar lo que me dice la Estrategia 2030? Con sus propios sistemas de implementación, seguimiento, evaluación, calendario y presupuesto. Es decir, en el año 1 yo voy a hacer esto, o va a ser el 1, el 2, el 3 y el 4. Y presupuesto, en la medida en que en cuanto a que sin presupuesto no se pueden implementar políticas de igualdad eficaces. O dicho de otra manera, la intervención planificada e intencionada en materia de igualdad exige de presupuesto. Vale. Vemos un vídeo y es el vídeo de presentación de la estrategia. Repasamos un poquito todo esto, vamos digiriendo algunos de los contenidos, vais pensando en dudas sobre las que podamos hablar en el diálogo y bueno, pues espero que se escuche y que lo podamos ver bien. Es el vídeo de presentación de la estrategia. Vale. Por favor, si no se escucha, decírmelo, ¿de acuerdo? Creo que no se escucha. Darme un segundo. Voy a ponerlo de nuevo, ¿vale? Se escuchaba bien, ¿eh? Se escuchaba Sí, bien. joder. Pues ya me da rabia. Espera, voy a intentar. Sí, vale.
Vale. No sé si habéis tenido oportunidad de ver con la pantalla completa, porque yo sí que le daba, pero no me dejaba, no me dejaba compartirla en pantalla completa. No sé si habéis tenido oportunidad o no. Es un vídeo que es público, lo tenéis sino en otros formatos y bueno, pues vamos que podéis acceder a él y no hay ningún problema en que creo que lo tenéis en la página web de Macunde o en más plataformas, en YouTube, podéis acercaros. Simplemente quería que revisásemos las metas, que viésemos sobre todo qué suponía, ¿no?, este esfuerzo institucional por marcar el hacia dónde y estratégicamente, políticamente, colocar o pensar en dónde se quiere estar en el año 2030. Vale. Si seguimos avanzando, a partir de aquí, darme un segundo, por favor, porque no me deja ahora. Vale. ¿Estáis viendo la pantalla? ¿Estáis viendo la pantalla completa ahora, la presentación? No, Sara, no estás compartiendo ahora, ¿eh? Vale, de acuerdo. Bueno, tiene que ver con. Un segundo. Hacemos ahora, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, a partir de este marco más general que hemos hablado de qué son las políticas públicas para la igualdad, dentro de lo que son las políticas públicas estaría la intervención que hacemos desde las entidades locales, donde vemos que está el marco más normativo y ya sabemos más que antes o tenemos alguna noción muy clara sobre él. Es importante que demos un paso más y pensemos en, o reflexionemos o compartamos qué estrategias de intervención tenemos en el marco de las políticas públicas para la igualdad. Está la normativa, está el marco, pero, por decirlo de alguna manera, para avanzar hacia la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, lo hago en mi ayuntamiento, tengo de hacer que son complementarias. La primera de ellas tendría que ver con las medidas de acción positiva. Vale. Si yo os pregunto ahora, pensad, ¿no? De forma muy, muy rápida, nos vamos a dar 2 segundos. ¿A qué os suenan? No os veo a ninguna, no veo ninguna cara, pero ¿a qué os suenan? ¿Las conocíais? Seguramente os han llegado a través de otra conceptualización, que son medidas de discriminación positiva. Que no sea vosotras, pero solamente ya el nombre predispone negativamente, porque parece que es un trato de favor. Y lo sería si estuviésemos en una situación de igualdad. Pero es que la situación que tenemos es esta. Este es el modelo en el que intervenimos. Intervenimos desde las políticas públicas de igualdad para esto, pero este sería el modelo. ¿Nos suenan? ¿Nos suena lo de discriminación positiva? Que seguramente sí. ¿A qué nos suenan? O otra de las preguntas, yo siempre las suelo hacer cuando trabajo con personal político. ¿Son legales? Porque ya os digo lo que se suele decir, ¿eh? No sé, no pasa nada por no saber, es lo más legítimo del mundo. Ahora ya vamos a saber más. Depende.
no o sí. ¿Qué pasa si no intervenimos ante las desigualdades? Yo creo que son preguntas, Marco, que podemos hacernos. ¿Nos suenan? Vamos respondiendo. Seguramente nos van a sonar más medidas de discriminación positiva, pero la propia ley de igualdad, tanto la estatal como, por supuesto, la ley para la igualdad y vidas libres de violencia machista de Euskadi, hablan, la terminología correcta sería medidas de acción positiva. Seguramente vamos a ir lo de discriminación positiva y a veces también como acciones afirmativas. Para que os hagáis una idea, el primer plan de igualdad que se aprobó en Euskadi se llamaba Plan de Acción Positiva, porque los planes de igualdad no dejan de ser un conjunto ordenado de medidas de acción positiva. Por tanto, ya he respondido a la siguiente pregunta. ¿Son legales? Sí, totalmente. Si son medidas de acción positiva, son legales. Lo comento porque muchas veces no es que en intervención me han dicho que esto no se puede, que sí, o sea, también que adquiráis seguridad argumentativa. ¿Y qué pasa si no las utilizamos o si no la intervenimos a través de ellas? Pues que las desigualdades no se reducen e incluso se mantienen e incrementan. La ley nos dice que las medidas, la ley tanto la estatal como, ahora me refiero específicamente a la nuestra, la de Euskadi, la ley dice que los poderes públicos, por tanto las entidades locales, deberán adoptar medidas. Y fijaos en lo que está en negrita, específicas, no cualquiera, no, específicas en esa materia, proporcionadas. No vale todo. O sea, a partir de un buen diagnóstico y viendo dónde quiero incidir, establezco una medida que sea proporcional, razonables y temporales, quedaros con la clave de temporales, destinadas a eliminar esas desigualdades entre mujeres y hombres que existen en todos los ámbitos de la vida. ¿Por qué son temporales? Porque en el momento en el que la desigualdad acaba, ya no tendría sentido seguirlas implementando. Por eso pueden durar un año o dos, pero no estamos pensando en medidas para siempre, ¿no? En cuanto las desigualdades dejan de reproducirse, se disminuyen, mejor dicho, se eliminan, ya no tendrían sentido. Mirad, cuando os acordáis que os decía las medidas de acción positiva en el primer plan de igualdad, que era el primer plan de acción positiva para mujeres y hombres en Euskadi, yo recuerdo que trabajamos en el marco de un programa donde ponían como ejemplo, en aquel tiempo se estaba haciendo el Guggenheim, y ponían como medida de acción positiva de ejemplo que habían preguntado al personal cómo quería vestirse. Porque si no pensamos más allá, estamos hablando de hace unos cuantos años, bueno, los chicos van con traje y un zapato plano y, por supuesto, las chicas en la concepción en el modelo van con una falda cortita y tal y zapato de tacón. Y se les preguntó cómo querían ir, sobre todo para tener opción a ir con un pantalón mucho más cómodo y con un zapato llano, sobre todo cuando tienes más tiempo, o sea, tienes que estar de pie muchas horas. Eso lo consideran una medida de acción positiva. ¿Qué medidas de acción positiva vemos? Estamos acostumbradas a verlas en nuestra cotidianidad. Las cuotas. Las cuotas son una medida de acción positiva. Puede no gustarnos, pero el hecho de que, por ejemplo, en política haya cuotas que hagan que las mujeres estemos, ha hecho cambiar la participación en política en todos los ámbitos. Insisto, pueden gustarnos o no gustarnos. ¿Tiene sentido trabajar siempre con cuotas? Pues en el momento en el que las mujeres participen en política en igualdad, la medida ya no tendría sentido, pero entre tanto sí. O en otro ámbito que no tiene nada que ver. Por ejemplo, es una medida de acción positiva, una acción formativa dirigida solo a mujeres con compromiso de contratación. Porque si estuviésemos en igualdad, puedes decir, ¿y por qué no los hombres también necesitan? Vamos a los datos y en determinados ámbitos más. ¿Cómo están? ¿Quién tiene más dificultades de autonomía económica a lo largo del ciclo vital que impacta e influye además en la brecha de pensiones tan grande que vivimos? ¿Quiénes tienen mayores dificultades de acceso, promoción y permanencia en el empleo? Mucho más en algunos sectores.
Entonces, o sea, tiene que ser justificada, proporcionada, tiene que estar argumentada, pero eso es una medida de acción positiva. O, por ejemplo, un acuerdo de la Diputación, el Gobierno vasco, con las universidades para favorecer la captación preferencial del talento femenino en áreas donde este talento no está presente. Ahora se habla mucho de las áreas STEM, ciencias, matemáticas, tecnología e ingenierías. Las mujeres que hemos accedido a la educación superior desde el siglo pasado y nuestra presencia es mayor, no casualmente, no es que no participemos en esas áreas, sino que esa participación ha ido para atrás, menos. Hay motivación muy poquita o muy limitada o muy periférica para estar ahí, cuando son muchas de las áreas donde se están desarrollando todos los avances, por supuesto se cobra más, toda la innovación está viniendo por ahí, se me ocurre, por ejemplo, la inteligencia artificial. Entonces, eso es una medida de acción positiva. Otra, ¿sí? Perdona la interrupción, ¿eh? Te quedarían Sí. 5 minutos de intervención. Vale, voy muy rapidita, ¿vale? Muchas gracias, Sí. Eukene, es que ricasco. Vale. Vale. O, por ejemplo, bonificar el proceso de transformación de los contratos a tiempo parcial en contratos a jornada completa. Pues la parcialidad, ¿quiénes la representan? Pues las mujeres en un porcentaje altísimo. Bueno, pues el paso a jornada completa, que sería el objetivo, más si hablamos de empleo digno, tendría que ver con eso. Pues esa podría ser otra medida de acción positiva. Hay muchas, son legales y nuestra intervención tiene que ver con eso. Esa es una de las estrategias de intervención en el marco de las políticas públicas. Y otra sería la transversalidad de género. O como la Ley para la Igualdad lo señala, que es mucho más ajustado, la integración progresiva, transversal, de la perspectiva de género en el conjunto de la intervención pública. Y aquí os hago la misma pregunta. ¿Nos suena? Esto de transversalidad de género suena muy mal, es una mala traducción del inglés. Mainstreaming de género también nos ha podido llegar así. Mainstream tiene que ver del inglés con que la igualdad tenga peso y sea corriente principal, en este caso en nuestros ayuntamientos. Es decir, con que la igualdad forme parte de la cultura de nuestra propia organización o ayuntamiento. Y os pongo ahí lo de que es un término con mucha historia, o al menos con un poco de historia, porque en la cuarta conferencia internacional de Pekín, que hemos visto antes, la de Beijing, ¿recordáis?, se establece como una condición indispensable para la igualdad de mujeres y hombres. Vamos, que no es una ocurrencia o una invención o una palabra o un palabro que la concejala de Zarauz, que he visto que estaba ahí, quiera trasladar al conjunto de la organización de su ayuntamiento. Dicen que, o se señala que la integración de la perspectiva de género tiene que ser o traducirse en un objetivo general de toda la política municipal, es decir, las diferencias de situación y posición de mujeres y hombres. Nuestras situaciones, condiciones, aspiraciones, necesidades tienen que estar en el conjunto de la política municipal, en todos los niveles, político, de responsabilidad, técnico, en todas las áreas y en todas las fases de planificación de las políticas. Es decir, en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación. Quedaros con que tendría que ver con que la igualdad atraviese transversalmente el conjunto de la actuación municipal. Eso sería la integración de la perspectiva de género. Bueno, pues dicho así queda como muy marco, pero vamos, daría eso en la intervención municipal. Para eso hay algunas cuestiones que sabemos que tenemos que saber un poquito antes. Trabajemos en el marco de la transversalidad de género. Y ahí quiero que os hagáis la pregunta que os planteaba antes. ¿Creéis que es posible en vuestros ayuntamientos trabajar en el marco de esta estrategia de la transversalidad? Trabajar en el marco de esta estrategia supone pensar o partir de que lo que hacemos no es neutro como el colón o como el jabón al género. Es decir, las políticas, no, a través de ellas normalmente reproducimos este modelo de desigualdad en el que vivimos. Es fundamental entender que la igualdad no solo es del área de igualdad, sino que es sistémica, tiene que afectar al conjunto del ayuntamiento.
que tiene que haber corresponsabilidad de todas las áreas municipales para implementarla, no solamente del área de igualdad. El área de igualdad es quien impulsa, coordina, asesora, implementa la parte que le toca, sigue y evalúa, pero al resto le compete, le toca. Hay que establecer mecanismos de cooperación y colaboración entre las diferentes áreas para que esta estrategia sea de el ayuntamiento y todo el ayuntamiento se sume en la misma línea y exige de una dualidad, que es aquí donde quería ir, política y técnica. Es decir, le compete al personal político desde su rol político y también al técnico en la partilla que tiene que ver con su competencia más técnica. De alguna manera, la transversalidad de género es lo que impacta o afecta a procesos, lo que dura en el tiempo, lo que en el largo plazo, aunque cueste ver, impacta positivamente en la igualdad, junto con otras acciones que hagamos más puntuales. Y supone cambiar procedimientos dentro del ayuntamiento y también un cambio en las estructuras o en la propia organización de la administración local. Voy un poquito más rápido. Para que lo concretéis, esto sería cómo se podría concretar la transversalidad en mi ayuntamiento. Supondría tocar estas 4 patas complementarias. Las revisamos de forma muy sintética. Sobre todo me voy a centrar en la primera, que tiene que ver con el compromiso político, que ya hemos dicho que se construye para que luego podamos hacer un cierre. Primera pata de la transversalidad, compromiso político. ¿Cómo yo concreto el compromiso político o cómo la igualdad se vincula con el compromiso político? Primero, ¿quién aprueba y hace que se cumpla la normativa específica en materia de igualdad? Una ordenanza municipal, un plan de igualdad, un programa de actuación municipal en materia de igualdad. Eso le compete al personal político. Segundo, clave, sin esto no se puede dar la estrategia y sin esto no se puede dar lo demás. ¿Quién garantiza que exista presupuesto para implementar la política de igualdad municipal? Le corresponde al personal político. Por eso es importante que lo tengáis en la cabeza. ¿Dónde tengo que estar? ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo prioritario? ¿Bajar a la actuación en concreto o sobre todo poner el foco aquí y la energía? Elaborar planes de igualdad, planes internos de igualdad, generar una cultura de evaluación de la igualdad en el ayuntamiento. ¿A quién le compete? Al personal político. También, otra de las cuestiones, rendir cuentas a la ciudadanía de qué se hace en materia de igualdad y qué impacto tiene, tanto a la ciudadanía como al conjunto de la organización. Esta parte, o en esta parte, no se dedican los esfuerzos necesarios. Hacemos, pero no contamos lo que hacemos ni el impacto que eso supone. Y es clave. Y además tiene muchísimo rédito político. Y, por supuesto, quienes se responsabilizan de que existan áreas de igualdad municipales y en función del tamaño del municipio, con estructuras, con personal, con la capacitación suficiente, toda esa parte que tiene que ver con estructuras, con organización, con recursos humanos, le compete al personal político. Esto es lo que va a marcar la diferencia entre que se pueda o no se pueda implementar la estrategia de la transversalidad de género y va a marcar también la diferencia entre qué ayuntamientos están en vanguardia en materia de igualdad. No se trata de hacer por hacer, sino de hacer con sentido y con impacto. Dentro de la transversalidad hay otra pata o se concreta también en la capacitación para la igualdad. Todo eso tiene que ir acompañado de formación a través de la que yo aprenda y genere competencia, pero que tiene que ser según el desempeño profesional. No vale café para todo el mundo y el mismo. Esa capacitación, una tendrá que ir al personal político en la parte que le toca al personal político y otra al personal técnica en función de sus competencias. Y no toda la formación es igual. Hay formación básica de partida, de gestión sobre procedimientos y especializada. El tema es que todo el mundo, nadie quiere la básica y todo el mundo quiere la especializada. Pero lo que marca la diferencia o el punto de inflexión entre esto no tiene que ver conmigo y la igualdad es una oportunidad para mejorar lo que hago en el ayuntamiento es la capacitación. Hay otro bloque muy amplio
que serían los procedimientos de trabajo, que son procedimientos de trabajo comunes a todo el ayuntamiento. No os olvidéis que están afectados por mandatos normativos de igualdad. Lo recoge la Ley para la Igualdad. Entonces, podríamos hablar mucho, pero sobre todo para que lo veáis un poco desde lo más global. Esta pata tendría que ver con el enfoque de género en los procedimientos de trabajo. El enfoque de género es esa metodología que utilizamos para desmontar la supuesta neutralidad de la política pública y desde donde tenemos en cuenta las necesidades, realidades, expectativas de unos y de otras. Primero, estadísticas y estudios. Se genera mucha información en el ayuntamiento. Está desagregada. Permite visibilizar cómo se encuentran mujeres y hombres ante esa realidad. Gestión de personas. La ley ya también obliga a que ayuntamientos de determinado tamaño tengan un plan interno de igualdad o medidas que tengan que ver con posibilitar la igualdad entre su personal. Comunicación. Nos toca comunicación, sería otro procedimiento. De alguna forma, ¿cómo vamos a abordar desde el ayuntamiento el uso no sexista y androcéntrico del lenguaje, de los mensajes y de las imágenes? La normativa es otro procedimiento municipal. En concreto, que quizá os suene a las que llevéis un poquito más de tiempo, la evaluación obligatoria que hay que hacer de normas o planes estratégicos antes de su aprobación para analizar si van a impactar positivamente o no en la igualdad. Y en función de ese estudio o esa evaluación que hagamos, tendremos que incorporar medidas que la mejoren. Todo lo que no contribuye a la igualdad la perpetúa. O sea, el impacto siempre va a ser o positivo o negativo. No es impacto cero o impacto neutro, generalmente, ¿eh? Otro de los procedimientos donde podemos intervenir en materia de igualdad, para que os vaya sonando, porque luego en nuestros ayuntamientos veréis, aquí estamos trabajando con normativa, aquí con cláusulas. Todo este compendio tiene su anclaje aquí, en esta foto que os traslado. Otras serían pues digo, hay contratos, subvenciones y convenios. En concreto, en la contratación, que es una parte importante de los ayuntamientos, o en la política de subvenciones, incorporar cláusulas de igualdad que permitan el avance hacia la igualdad en determinados ámbitos. Y depende un poco de cómo sea el contrato o las subvenciones. Aquí importante, cláusulas de igualdad se incorporan. El problema es que no se da seguimiento del impacto que tienen, ni hay verificadores de su cumplimiento y, por tanto, pues las empresas o las entidades a las que financiamos o quienes contratamos les dan aquella relevancia. Entonces, ahí hay que incidir bastante. También trabajamos en el marco de planes sectoriales y transversales, donde tenemos que implementar transversalmente la igualdad. Tendría que ver con otro procedimiento. Y, finalmente, todo lo que tiene que ver con una representación equilibrada en órganos directivos y pluripersonales. O sea, la representación paritaria equilibrada de un sexo u otro, 60-40, en cualquier órgano directivo o pluripersonal. Así, en general, os diré que donde más se ha avanzado y donde más trayectoria hay a nivel municipal es en todo lo que tiene que ver con datos, pero en una parte de datos, en comunicación y en cláusulas de igualdad. En el resto quedaría avance o bastante que avanzar. En planes se incorpora a veces, en otros no de forma sistemática. Importante la cuarta pata, acabo ya enseguida. La cuarta pata para hacer efectiva y eficaz la transversalidad de género, esa segunda estrategia que complementa a las medidas de acción positiva, sería que en el ayuntamiento existan estructuras para coordinar interáreas la igualdad. No nuevas, podemos optimizar algunas que tengamos, pero que la igualdad sea específicamente un tema de trabajo que en los ámbitos político y técnico interpele al conjunto del personal de la organización. Si no, queda relegado al área de igualdad, que tiene en un ayuntamiento la incidencia que tiene. Y por último, participación e incidencia. Ahora se habla de gobernanza colaborativa. Tendría que ver con, de alguna forma, que la voz con autoridad de las mujeres, grupos de mujeres, movimiento feminista del municipio, esté presente en la política de igualdad que hace el ayuntamiento. Dicho de alguna manera, iría más allá. Compromiso político, capacitación, enfoque de género en procedimientos de trabajo, habéis visto que son muchos, coordinación y colaboración, participación e incidencia.
¿Todo a la vez? No. Dependiendo de dónde esté mi ayuntamiento, iré avanzando en una línea o en otra. Cualquier procedimiento de trabajo, hacerlo bien e implementarlo, os diría, y confío en no equivocarme, que es trabajo de una legislatura. Ya luego sería consolidar. Esta parte ya no me voy a detener aquí para no dilatar más y poderos escuchar. También había traído un vídeo para que veamos con un ejemplo qué es esto de la transversalidad de género, con un ejemplo de Suecia. Quizás puedo pasar luego la referencia para que lo veáis. Es un ejemplo que está muy bien porque en Suecia, que nieva tanto, explica, ¿no?, cómo diseñaban toda la limpieza de carreteras pensando de una manera que beneficiaba pues a los coches, a los hombres, y no a la mayor parte de la población que utiliza el transporte público. Como le dan la vuelta, se replantean la supuesta neutralidad de esa política, la revisan y, por supuesto, la mejoran. Y es un ejemplo muy, muy claro y muy visual de qué es la transversalidad de género. Haciendo un poquito de recapitulación y ya cerramos esta parte más expositiva. Hemos visto en esa reflexión previa cuál es la situación de las entidades locales en materia de igualdad tras 40 años de intervención. Ahí va nada, 40 años. Históricamente 40 años no son mucho, pero así mirado nuestras vidas, pues son 40 años. Hemos visto qué son las políticas públicas de igualdad que afectan además a las entidades locales, ¿no?, como ente público. Hemos visto qué normativa básica tenemos que conocer en materia de igualdad en los diferentes niveles, internacional, a nivel del Estado, a nivel de Euskadi, y a nivel de Euskadi hemos bajado un poquito más a la norma y el programa de referencia. La Ley para la Igualdad y Vidas Libres de Violencia Machista, que se aprueba, tiene que ver con la revisión del año 2005 y que se aprueba en el año 2023, que otorga un mayor alcance y complejidad a las políticas públicas de igualdad e incorpora la violencia machista contra las mujeres como parte de la intervención pública y que es nuestro marco, y luego su concreción a través de la Estrategia 2030 para la igualdad de mujeres y hombres. Ambas interpelan a las entidades locales. Por tanto, a través de mi intervención tengo que contribuir, en este caso, al cumplimiento de la ley y al logro de las metas de la Estrategia 2030 como entidad local. Y finalmente hemos visto en ese paraguas amplio de las políticas de igualdad, donde un ejemplo es la normativa, pero que pueden ser más, que dos extracomplementarias tenemos de intervención. Una serían las medidas de acción positiva, temporales, específicas, proporcionadas. Habéis visto que tienen que ver con nuestra actuación más cotidiana, y esa integración transversal de la perspectiva de género, que se conoce como transversalidad de género, mainstreaming de género, y que tiene que ver con que la igualdad atraviese las estructuras, procedimientos y el conjunto de lo que se hace en la actuación municipal. Lo vamos a dejar aquí, si os parece. Bueno, pero no acaba aquí. Ahora ya tenemos una parte de reflexión, ahora ya sí que le dejo a Eukene, pero si os parece, para esta reflexión o diálogo, quisiera que viésemos dos preguntas. Primero, ¿no?, desde mi ayuntamiento, ¿dónde yo veo todo esto? ¿Qué sé o cómo me coloco? ¿Cómo se aborda? Y si hay que reforzar el liderazgo político, ¿dónde creo que están las prioridades? Son dos elementos de reflexión, pero puede haber muchos más, todos los que os surjan, y por supuesto, cualquier cuestión que yo no haya explicado bien o que no me haya entendido bien, pues encantada de poderos dar más información y explicarla con más sosiego. Era una hora, es una píldora informativa, formativa, y da para lo que da, porque ya habéis visto que el tema en sí, cada cuestión que hemos visto, daría para otra sesión ya por separado. Bueno, pues es que ricasco.